No, Ok, para las personas que nos pidieron grabar. muy bien. Pues adelante, padre. Arránquese. Muy bien. Bueno, pues el tema anunciado son las virtudes teologales y las cardinales. La verdad es que es muy ambicioso, creo yo, pretender hablar en una sesión así de las tres virtudes teologales y luego además de las cardinales. Yo creo que lo podemos dividir. A ver cuántas sesiones salen. Bueno, por principio de cuentas, las cardinales, perdón, las teologales, porque son las primeras que se mencionan y las más importantes, habría que decir. Eh, son virtudes muy distintas a las normales, porque nosotros adquirimos hábitos y el hábito bueno es lo que se llama virtud. La definición de virtud es un hábito bueno. O sea, si yo llego puntual, llego a tiempo, una vez, otra, adquiero el hábito de la puntualidad, la virtud de la puntualidad. En la medida en que me ejercito, gano la virtud. Y luego esa virtud me ayuda mucho en la vida. La puntualidad y cantidad de virtudes. No sé, por ejemplo, la generosidad. La generosidad con Dios va de la mano de ser generoso con los demás, ¿no? Que es una cosa que nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Te dan una bolsa de dulces y a ver, reparte, a ver si comparte tus dulces. Te enseñan a ser generoso. ¿Por qué? Porque viene muy bien. Y las virtudes luego, pues la verdad es que nos dan mucha paz, nos traen buena parte de la felicidad que se puede conseguir en esta tierra. Y de ahí la importancia de las virtudes. Quería mencionar eso brevemente, de pasada, porque las virtudes teologales son como muy distintas en este sentido. Si hacemos actos de esas virtudes, si repetimos los actos de esas virtudes. Lo que pasa es que, a diferencia de las humanas, estas no las adquirimos única y exclusivamente por repetición de actos. No porque yo tienda a creer, a crecer en confianza en la gente, ya por eso le voy a creer a Dios. De manera que sí, se llaman virtudes, pero yo creo que más que en la medida en que las virtudes se consiguen por hábitos, en la medida en que la virtud quiere decir fuerza. Viene de vis, fuerza. La virtud es una fuerza y en ese sentido me parece que podríamos referirnos más directamente a las virtudes teologales. Es una fuerza muy especial que nos lleva a actuar por encima de la naturaleza humana, de las fuerzas humanas. Se me ocurría, para empezar, voy a hablar en primer lugar de la fe, se me ocurría para empezar una anécdota de un cuate con el que estuve en Roma. Él era de la India, vivía en Kenia, ahí le tocó hacer el servicio militar y haciendo el servicio militar le tocó la desgracia a un amigo suyo de que una bala perdida le entró por un ojo, pegó en el hueso, no sé dónde, por allá adentro, rebotó la bala y le salió por el otro ojo. De manera que de un balazo perdió los dos ojos. Se quedó completamente ciego en edad de servicio militar. Bueno, pues se recuperó lo que pudo, pero se quedó ciego el cuate. Y este nos contaba, con mucha gracia, con bastante pillería, diría yo, que después de eso, pues él lo invitaba a andar en bici. Pero claro, tenían que ir en una bici doble. De manera que, pues imagínense la situación, ¿no? O sea, va el ciego en la bicicleta y su amigo le va contando lo que va viendo, ¿no? Oye, pues, paisaje de Kenia, ¿no? Oye, pues ahí a nuestra derecha, al fondo, está el monte Kenia, está muy nevado, etcétera, etcétera. Oye, pues hay unas cebras ahí en el horizonte, unas jirafas, realmente espectacular aquello, día soleado. Le iba contando todo porque él era sus ojos. Él
iba viendo y le iba narrando lo que el otro hubiera querido ver. Y se dejaba conducir, porque pues el manubrio lo llevaba el otro, él pues ahora a la derecha, ahora a la izquierda. De manera que este cuate confiaba enteramente en lo que iba diciendo el otro, en lo que iba haciendo el otro. Así funciona la fe. Digo que lo hacía con mucha pillería porque contaba que cuando venía alguna cuesta, pues nada más le decía, oye, ahí viene un elefante detrás de nosotros, y el otro empezaba a pedalear todo lo que podía, el otro subía los pies al manubrio y simplemente se dejaba llevar el zángano, ¿no? Bueno, pues más o menos, ese ejemplo nos puede ilustrar cómo funciona la fe, porque la fe sobrenatural, que es a la que nos vamos a referir, hace ver donde la razón no ve. En alguna otra clase he hablado de la existencia de la fe humana. La fe humana se basa en un testimonio, en una autoridad y en que yo deposite mi confianza. El ejemplo típico pues, es el del mecánico, ¿no? El mecánico me dice que no solo están mal los frenos, sino que además está goteando aceite. Entonces, ¿qué hago? Pues o le creo o no le creo al mecánico. Él tiene la experiencia, entonces, porque tiene la experiencia, me hace este comentario. Entonces, yo, basado en la experiencia de mi mecánico y en lo que me está diciendo, confío en él. Eso es la fe humana. La fe divina funciona del mismo modo, lo que pasa es que se trata de Dios. Una vez más, otro ejemplo, el doctor me dice, oiga, mire, vamos a ver, los análisis salieron así, se toma usted esta pastilla 3 veces al día durante 2 semanas y se le quita. Yo no sé ni qué pastilla es, cuáles son los ingredientes con los que la hicieron, pero bueno, pues entiendo que el doctor sabe de lo que me está hablando, tiene la autoridad, estudió la carrera y yo confío en su autoridad. Y él me dice que esta pastilla me lo quita, me tomo la pastilla porque deposito mi confianza en él. El ser humano es un ser que vive de fe, humana y divina. Bueno, pues esos 3 elementos se encuentran también en la fe sobrenatural con algunas diferencias. Cuando yo le creo al mecánico, es porque yo razono, claro, o sea, está goteando aceite porque el otro día le di un golpe al coche. Entonces, mi razón alcanza a ver el porqué del comentario. O sea, mi inteligencia es capaz de atisbar, de ver, de hacer una composición del lugar y explicarme aquello intelectualmente. La razón tiene que ver. La razón busca explicaciones. La inteligencia quiere luz, hace luz. Bueno, pues en la fe humana puede ser que yo nunca haya visto Plutón, pero bueno, pues me enseñan estrellas y me dicen que algunas de esas son planetas. Pues muy bien, te creo. Te creo que Plutón puede ser aquel o que Júpiter puede ser aquel. Muy bien. Más si me das un telescopio, ¿no? Lo veo como con más claridad. Entonces, la razón encuentra que el testimonio aquel que me están dando no es aberrante, es lógico o entra dentro de una lógica. En la fe sobrenatural, la verdad que se nos revela o el testimonio que se nos dice es muchísimo más elevado de lo que puede llegar a captar la razón. De manera que la razón, no encontrando una lógica o no asentándose en un conocimiento acabado, hace un salto y dice, te creo. Le cree a Dios. Es muy interesante, insisto, porque donde la razón no ve elementos suficientes, podríamos decir, para captar esa verdad, al menos si no capta la verdad,
ve que no repugna a la razón, ve que no es aberrante a la razón, sabe que no lo va a poder comprender nunca y dice, lo acepto. Eso es la fe. Así funciona la fe. Las virtudes sobrenaturales nos las da Dios, decía yo al principio, para que actuemos por encima de nuestra naturaleza. Por principio de cuentas, la fe nos lleva a confiar en lo que Dios nos revela. Ya decía yo que el médico me puede revelar algo, el mecánico me puede revelar algo, Dios me revela. ¿Qué me revela? Me revela misterios divinos, maravillas divinas. Yo no sé si alguno de ustedes ha buceado. A mí me apasiona el buceo. Meterme a 20, 30 metros de profundidad y descubrir ese mundo submarino, lo encuentro apasionante. El ser humano no puede bajar a 1 kilómetro de profundidad con tanques. Yo creo que es absolutamente imposible. Aunque el récord de lanzarse hacia abajo con la pura respiración creo que está en alrededor de 200 metros. Es una locura. Pero bueno, o sea, el cuerpo humano no resiste a bajar 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros bajo el mar con tanques. Ya no se diga sin tanques, ¿no? Bueno, pues la fe nos lleva a bucear, por decirlo de alguna manera, a profundidades mucho mayores de las cuales es capaz la inteligencia humana. O sea, Dios nos revela una serie de misterios y nosotros podemos disfrutar de la maravilla de esos misterios. ¿Qué misterios? Pues el más alto, el de la Santísima Trinidad. Otro, que Dios Hijo, siendo divino, se hubiera hecho hombre. Y no solo eso, sino que además nos hubiera dejado la Eucaristía. A propósito, aquí quería hacer un comercial. Hoy me llegó una promoción de una película que se estrena en Cinemex. Se llama El beso de Dios. No sé si les suena. Acerca de la misa. Parece ser que es algo muy impresionante. Es un chavo. Si quieren, es más, luego te mando, Fer, a ti. No, creo que no tengo teléfono, pero el de Rocío. Les mando el videíto este promocional. Es un chavo, un español, que tuvo una crisis. Al final no creía porque no creía, ¿verdad? Y dice, tuve un encuentro con Jesucristo muy potente en la misa. Y a raíz de eso, luego, pues con algún sacerdote que le dijo, mira, la ilusión de mi vida sería hacer una película acerca de la misa, pues se dan a la tarea de hacer esta película. Parece ser que, pues eso, triunfó mucho en España, ¿no? El beso de Dios. Bueno, ¿cuántas veces podremos estar acostumbrados a ir a misa todos los domingos o todos los días y a lo mejor no nos impacta? Sin embargo, sí que somos conscientes de que en ese pedacito de pan, así lo confesamos, está nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en ese pedacito de pan. ¿Eso lo entiende la inteligencia? No lo entiende la inteligencia. ¿Lo puede explicar con ideas acabadas? La inteligencia no lo puede explicar. Entonces, ¿cómo lo creemos? ¿O por qué lo creemos? Porque nos lo revela Dios y depositamos nuestra confianza en Dios. Ahora, vamos a dar otro paso. ¿Cómo tiene lugar el acto de fe? El acto de fe, ya decía yo que humanamente es pues, un testimonio, la autoridad de la persona que me lo dice y yo deposito mi confianza. Volvamos a la verdad sobrenatural. Se nos revela una verdad que está por encima del intelecto. Hay un solo Dios y 3 personas distintas, ¿no? Misterio maravilloso, maravilla divina, que insisto, no podemos alcanzar a abarcar, no podemos alcanzar a comprender.
O la Eucaristía. En un pedacito de pan se esconde nuestro Señor Jesucristo. O deja de ser pan para pasar a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad revelada. ¿Cómo funciona la fe? La inteligencia se pone en movimiento y analiza lo que me acaban de decir. Que Jesucristo está en ese pequeño pedazo de pan. Entonces, la inteligencia, vamos a ver, ¿lo puedo comprender? No. ¿Lo puedo explicar físicamente? No. ¿Es aberrante a la razón creer que ahí está Jesucristo? A ver, vamos a ver. Aberrante, aberrante. Pues mira, si reviso la revelación, la palabra de Dios es operativa. Lo que Dios dice pasa. Dios dijo que haya luz. Dios dijo que haya plantas. Dios dijo que haya animales. Dios dijo vamos a hacer al hombre. De manera que la palabra de Dios se realiza. Lo que Él dice se hace. Y en la última cena, nuestro Señor dijo, esto es mi cuerpo. Pues es el mismo Dios el que está hablando. De manera que ya tengo evidencia de que lo que dice se hace. Además, tiempo antes, nuestro Señor dijo, el que no come mi cuerpo no tendrá vida en él. El que come mi cuerpo tendrá vida en él. El que no bebe mi sangre no tendrá. Habló de comer su cuerpo y beber su sangre. Y en la última cena dice, este es mi cuerpo y dice, esta es mi sangre. Decíamos, punto número 1, verdad revelada. Punto número 2, la inteligencia hace un análisis. A ver, eso, ¿me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Pues es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien lo está diciendo. Entonces, parece ser que me lo puedo creer. Parece ser. Parece ser. Hasta ahí llega la inteligencia. Siguiente paso. Esto no es necesariamente relacionado con la verdad que se me revela, pero sí para que yo crea. Y la teología dice que hay unos motivos de credibilidad. Motivos de credibilidad. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Multiplicó panes y peces. Resucitó muertos. Curó ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me piden que yo le crea a Jesucristo cuando me dice que aquí está su cuerpo. ¿Hay algún motivo que me lleve a depositar mi confianza en este Señor, en Jesucristo? Hay una serie de motivos, y es que Él actúa sobre la naturaleza o tiene acciones sobrenaturales. Todos los milagros son motivos para creer, motivos que sustentan la fe, motivos que, aunque insisto, no prueban el misterio, porque no lo prueban, sí me dan un fundamento para creer. Yo no sé si vamos bien. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí me preguntan con todo gusto. De manera que me revelan una verdad, la inteligencia la analiza. Bueno, pues no es repugnante creerle a Cristo. No es repugnante, no va en contra de la razón que Dios puede esconderse en un pedazo de pan. Ciertamente es imposible de explicar, pero si Dios se esconde en un hombre, pues la verdad es que por el mismo esfuerzo se esconde en un pedazo de pan. Entonces, bueno, pues si ya me creí que se esconde en un hombre, un Dios infinito, pues por el mismo esfuerzo se esconde en un pedazo de pan. Ok, muy bien. Eso es lo que tengo que creer
Y la inteligencia me dice que pues no es aberrante porque no era aberrante lo otro, porque lo otro ya lo había yo creído. Motivos de credibilidad, milagros. Insisto, no hacen evidente el contenido de la revelación, pero sí hacen creíble o sí le dan sustento a la persona que me lo dice. O sea, si Jesucristo actúa por encima de la naturaleza y me revela una verdad por encima de la naturaleza, pues tengo un motivo para creerle. Después de eso, las potencias superiores del hombre son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia pugna por entender, por comprender. Hasta donde puede llegar es, esto no es aberrante a la razón. Y entonces le ofrece a la voluntad la posibilidad de aceptar. Y la voluntad dice, quiero aceptar, quiero creer. Y la voluntad, junto con la inteligencia, acaban haciendo el acto de fe, que es un acto libre y por tanto meritorio. De manera que cuando Dios se refiere al hombre, cuando Dios busca al hombre, cuando Dios dialoga con el hombre y le revela, el hombre queda en absoluta libertad para decir creo o no creo. Y si cree, ese acto de fe libre es meritorio. ¿Por qué es meritorio? Porque me está sobrepasando y yo que estoy acostumbrado a tener certezas, abandono las certezas y me pongo en manos de Dios. Y pues te creo. Esto lo he dicho en algunas otras ocasiones cuando ha salido el tema de los demonios y hemos hablado de cómo los ángeles que pecaron no creyeron. Los ángeles que pecaron no pudieron abandonar su intelecto y depositar su convencimiento o su confianza en las manos de Dios. Por eso digo que las virtudes sobrenaturales nos llevan a actuar por encima. O sea, ¿para qué es la fe? Para poder entrar al cielo. Porque yo puedo hacer todas las explicaciones, cálculos matemáticos, ingenieriles, de ciencias exactas, para explicar el cielo, y no lo conseguiré. Cambio, la fe me lleva a atisbar a la posibilidad de acceder a las verdades que Dios me revela, que tienen que ver con mi salvación, que tienen que ver con el cielo, para que yo libremente acepte y me abra la posibilidad de vivir la vida divina. Bueno, decía, finalmente es un acto libre. Otro tema relacionado con la fe, porque es un tema amplísimo, son las distintas vertientes, podríamos decir, desde las cuales uno puede acercarse a la fe. San Agustín, que hablaba latín y que pues, era un campeón de la retórica y que le gustaba ser medio trabalenguas, dejó una frasecita para la posteridad famosísima, con respecto a la fe. Y decía que hemos de creer a Dios. ¿Cómo era? Es que me la sé en latín y luego no es fácil la traducción. Pero es credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Que se puede traducir algo así como creer a Dios. Creer, una vez más, a Dios. Y otra es creer en Dios o creer hacia Dios. Me explico. El credere Deo es creer a Dios que revela. Así como yo le creo al mecánico, así como le creo al médico, le creo a Dios que revela. ¿Por qué? Pues porque el mecánico tiene autoridad acerca de los coches y el médico acerca del cuerpo. Pues Dios tiene autoridad para hablar acerca de Dios. De manera que yo le puedo creer a Dios. Es un testigo fiel.
y puedo depositar mi confianza en Él. ¿Quién me va a hablar de Dios? Pues Dios. ¿De qué me va a hablar de Dios? De Dios. Entonces, le creo a Él que me habla de Dios. Como me habla de Dios, creo en el contenido de la revelación. O sea, uno es la persona y otro es el mensaje revelado. La persona es Dios y el mensaje revelado es Dios. No sé si se explica, pero no sé si me estoy explicando. Pero credere Deo es, le creo a Dios como persona que me revela. Credere Deum es que Dios me revela a Dios. Dios me habla de Dios. De manera que creo todo lo que me dice acerca de Dios. No sé, por ejemplo, que hay 3 personas en un solo Dios. O que se encarnó, o que la Santísima Virgen se convierte en Madre de Dios, etcétera, etcétera. Esos dos son como los más simples. El más interesante es el credere in Deum. In Deum. Ese in Deum es un movimiento hacia Dios. Si yo le creo al médico que me dice que me tome estas pastillas, eso produce un efecto en mí, mi mejoría. El hecho de que yo le crea me trae un beneficio. Cuando yo le creo a Dios, me involucro en aquello que me revela. Dios no habla por hablar, me habla de Él. Pero cuando me habla de Él, me habla de mi posibilidad de entrar al cielo. Me habla de mi salvación. Él me habla de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es mi Salvador. De manera que si yo le creo a Dios que me habla de Jesucristo, inmediatamente, por el mismo hecho de creerle, eso involucra a mi persona. Es decir, yo le puedo creer al profesor de matemáticas que 2 más 2 son 4 y eso no me mueve. Pero si le creo a Dios que me dice, oye, mi hijo Jesucristo murió por ti, eso me involucra. Eso me interpela. Eso me lleva a moverme o me debería de llevar a moverme. Es lo que tal vez ustedes habrán oído como fe viva. La vida de fe. La vida de fe es la consecuencia de lo que yo creo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo está en la Eucaristía, pues muy bien, voy a recibirlo. En una ocasión, un japonés le estaba explicando a un amigo suyo la fe. Y bueno, pues le explicó la historia de la salvación, ¿no? Que yo creo que es un approach bastante bueno. Entonces explicar pues, que Dios, Adán y Eva, ¿no? Pues mira, aquí está la Biblia, Adán y Eva, ¿no? Entonces, bueno, pues cometen el pecado, luego pasan todos estos años, nuestro Señor manda una serie de patriarcas y luego viene Jesucristo. Todos los patriarcas anuncian a Jesucristo, viene Jesucristo, muere por nosotros, nos salva y entonces nos abre las puertas del cielo. Entonces el japonés, ¿verdad? Ahí está con sus ojos cerrados, porque siempre los tienen cerrados los chinos, los japoneses, ¿no? Con los ojos cerrados, poniendo atención, lo que le va diciendo su otro amigo, con los ojos igual de rasgados. Eh, una clase, otra. Y en algún momento le empieza a explicar la Eucaristía. Sí, mira, igual ni no me vas a creer, pero bueno, pues yo le pido a Dios que te ilumine, ¿verdad? Y entonces empieza a hablarle de la Eucaristía. Entonces, mira, Jesucristo dijo esto, ¿verdad? Y entonces nosotros creemos esto. El otro lo seguía con atención, se iba a su casa, regresaba, le seguían dando vueltas a lo de la Eucaristía, se iba a su casa, regresaba, leía los puntos del catecismo, hasta que un buen día llegó con su amigo y le dijo, mira, de todas las clases que me has hablado últimamente,
yo te puedo decir que en la iglesia no creen en la Eucaristía. ¿Cómo que no? Si te estaba diciendo que creemos en la Eucaristía. No, no creen. ¿Cómo de que no? Mira, si creyeran, irían a visitarlo todos los días. Si creyeran, irían a misa todos los días. Si creyeran, no dejarían de ir a pedirle. Claro, la conclusión es directa. Si yo te digo, oye, aquí en mi jardín tengo un tesoro, pero bueno, ahí lo estoy reservando para cuando tenga yo 80 años, ¿no? Mientras, pues voy a trabajar con el salario mínimo todos los días de mi vida. Hombre, pues no, sabes la manera de sacar el tesoro, de administrarlo, de moverlo, de multiplicarlo, ¿no? Y vives de tus rentas, ¿no? No lo sé, digo, ahí trabajas, ¿no? Pero no vives con un salario mínimo. ¿No? ¿Te la crees o no te la crees? ¿Te crees que tienes un tesoro? Pues entonces sácalo, aprovéchalo, utilízalo, sácale partido, ¿no? Eh, Bien, pues ese es el in deum, la vida de fe. Si nosotros creemos una serie de verdades reveladas, entonces adaptamos, acondicionamos, por decirlo de alguna manera, nuestra conducta a esas verdades. Y entonces vivimos en base a esas verdades. Yo voy a la misa, ¿por qué? Pues porque entiendo, porque la inteligencia me dice que no es aberrante, entiendo que está ahí nuestro Señor Jesucristo. Lo creo, lo creo. No podemos explicarlo, insisto. No deja de ser misterio. Alguna vez, esto sí me acuerdo que lo expliqué en una de las primeras clases que tuvimos ahí con los rotafolios, decía yo que nuestra inteligencia capta verdades proporcionadas a nuestro cerebro. Entonces decía yo pintaba ahí en el rotafolio Bs, ¿no? Una B, una verdad, otra verdad, otra verdad. Entonces la verdad puede ser de este tamaño. Si mi inteligencia es así, esta verdad cabe en mi inteligencia. Si la verdad es más grande, cabe en mi inteligencia. Si la verdad es mucho más grande, no cabe en mi inteligencia. Pero no deja de ser verdad. Es una verdad que no cabe en mi inteligencia, pero bueno, la inteligencia la revisa de pe a pa y capta que es una verdad. Es una verdad mucho más grande de lo que yo puedo captar. Pero es verdad, es verdad. Bueno, pues eso pasa concretamente, por ejemplo, la Eucaristía o el poder de intercesión de la Santísima Virgen. Si yo entiendo que la Santísima Virgen tiene un gran poder de intercesión, hombre, pues ¿por qué no voy a acudir a ella? ¿Por qué no voy a rezar el rosario? Es que si yo me creo las apariciones de Fátima, así, ¿y qué dijo? Pues que recemos el rosario. Pues órale, chato, ¿no? O sea, estás comprando el boleto del cielo, ¿no? O sea, la Virgen dijo, que rece el rosario todos los días, paga el boleto del cielo. Hombre, pues la verdad es que está baratísimo pagar el boleto del cielo, sabiendo que el cielo es impagable. Pero bueno, en fin, la fe funciona así. Uno, al final, deposita un consentimiento en una verdad de Dios que es superior a la inteligencia, y al depositar uno su confianza en esa verdad, eso, en principio, si es verdadera fe, fe viva, shapes, le da forma a mi vida. Bueno, eso es brevemente acerca de la fe, del acto de fe, del contenido de la fe, de la revelación. Yo no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Padre, Dime. una duda. O sea, si también se dice que la fe es un don, ¿no? Un regalo y que hay que pedirla, ¿eso cómo se coordina con esta parte de que es un acto pues, meritorio, libre, donde se involucra toda tu razón, toda tu voluntad? ¿Y en qué momento entra la parte del don? O sea, como un regalo. Es que Dios es muy bueno y muy grande. Entonces, nos regala aquello que no podemos merecer, y regalándonos aquello que no podemos merecer, somos capaces de hacer un acto
por el cual podamos merecer. Ya. Y entonces nos regala más. Entonces, yo, de entrada gratuitamente, eso se nos da en el bautismo, de entrada gratuitamente recibo la fe. O sea, en el bautismo se nos infunden las 3 virtudes teologales, ¿no? Fuerzas, son fuerzas, no hábitos, porque en ese momento no somos capaces de repetir actos. O bueno, sí, somos capaces de llorar y punto, ¿no? Hacernos en los pañales y se acabó, ¿no? O sea, no sabemos nada. Pero entonces, Dios nuestro Señor nos da esa fuerza con la cual vamos a creer. Dios me regala la posibilidad de creer, me da la fuerza para creer. Y luego yo creo, porque sí es cierto que la inteligencia analiza, que le ofrece a la voluntad la posibilidad de decir que sí, y la libertad dice yo creo. Ante este juego de la inteligencia, la voluntad, la libertad que actúa, también los teólogos han llegado a la conclusión de que como estamos accediendo a una verdad que está muy por encima de lo que podemos alcanzar, nuestra indigencia nos debe de llevar a pedir más fe. La fe hay que custodiarla. Hay quien puede creer en la Eucaristía y quien puede perder la fe en la Eucaristía. De manera que pues, es muy importante cultivarla, cuidarla, por ejemplo, de lecturas nocivas. Hay mucha gente que ha escrito un plan muy racional o muy racionalista en contra de la Eucaristía, por ejemplo. Y si uno tontamente, ingenuamente, se lee un libro de esos, puede acabar perdiendo la fe. Y viceversa. Si uno se lee un libro que hable de la Eucaristía, que más o menos trate de ahondar en el misterio de pues, cómo se repite lo del Calvario, de cómo nuestro Señor está presente en todos los sagrarios, de cómo pues, la misa tiene la fuerza de la transubstanciación, etcétera, etcétera. Si uno lee aquello, puede crecer en fe, tener una fe más gorda, más fuerte con respecto a ese misterio. Y en esa medida uno la está pidiendo implícitamente y se puede pedir explícitamente también, ¿no? Son muchos los temas acerca de la fe. Ya que lo mencionaste, muy importante, pues eso, cuidar la fe, guardar la fe, asegurarse de que la fe, pues eso, no se la roban a uno, porque el demonio se la quiere robar a todo mundo, ¿no? Perdón, ¿me ibas a decir algo, Fer? Ya preguntarle que, digamos que un paso, ¿no? Es pues creer en las palabras de Jesucristo, la última cena, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y digo, el siguiente paso sería como creer que en todas las misas entiendo esta parte de, hagan esto en memoria mía. ¿Cómo se puede dar ese salto? ¿Cómo podemos justificar, no en todo, pues la consagración es real en cada misa, ¿no? No sé si esta sea la respuesta, pero la fe, otro tema, porque, insisto, tiene muchos ángulos. La fe es monolítica. Es como un monolito, como una piedra inmensa, que tiene una cohesión interna muy fuerte. Entonces, todas las verdades de fe están relacionadas. La Trinidad con la Encarnación con la transubstanciación y la celebración de la Santa Misa, y la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, y de la renovación del Sacramento del Calvario en cada misa. Ahora, toda esa unidad se rompe si yo dudo este extremo, este extremo, este extremo, este extremo. Es decir, o creo, y entonces creo todas las verdades,
o si dejo de creer una, se resquebraja toda la fe. Entonces el fundamento último, podríamos decir, para aceptar, para creer que en cada misa se renueva el sacrificio del Calvario, esa era la pregunta, Sí. que en cada misa se renueva el sacrificio del Calvario, es creer todo lo que me dice nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que me dice. Entonces, si yo le creo a Él, si no dudo que este Señor actúa, por decir, como el mecánico hablando de mecánica, como el médico hablando de medicina, el Señor actúa, pues eso, como el garante de todo lo que me va a decir. Entonces, yo me creo esta otra verdad de aquí, pero todo empieza acá. Entonces, creo porque creo en Jesucristo. O sea, ¿cómo me creo que la misa de hoy tenga esta fuerza, esta eficacia, esta validez, esta trascendencia, esta grandeza? Pues porque me lo dijo hace 2000 años y a él le creo. Y en el momento particular que lo dijo fue ahí, o sea, cuando les dice hagan esto en memoria mía, o sea, ese es el momento. Bueno, sí, luego la iglesia, digamos, elabora y explica, ¿no? En qué consiste la fe que creemos. Entonces, una vez más, y vuelvo a los motivos de credibilidad. O sea, nuestro Señor dice, hagan esto en memoria mía. Ese memoria es una palabrita difícil de traducir porque es conmemoración. Entonces, la iglesia entiende que esa palabrita memoria no es me acuerdo del pasado, porque la memoria funciona así, sino es conmemorar, o sea, traer al presente lo que hizo, ¿no? Es un reactuar, enacting, se dice en inglés, ¿no? Actuar en presente, renovar el acto de. Y esas mismas palabras son o constituyen la ordenación sacerdotal de esos hombres. O sea, en ese momento les está dando ese poder de renovar el sacrificio del Calvario, de hacer lo mismo que él hizo. Entonces, insisto, la iglesia luego elabora y explica la fe que creemos. Y como decía, entran los motivos de credibilidad. ¿Cuántos milagros eucarísticos tenemos, no? Infinidad de milagros eucarísticos, ¿no? Que una hostia que empieza a sangrar. Bueno, pues para que yo me la crea, ¿no? Una hostia que se convierte en el niño Jesús. Así, o sea, el sacerdote está levantando la hostia y ¡pum! Se convierte en el bebé, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Tampoco. La fecha exacta no la tengo, pero entiendo que esta es una anécdota que le oí contar a un sacerdote por ahí de repente. Me parece que fue San Luis, rey de Francia, que asistía a misa todos los días en el Palacio Real y pues resulta que en el pueblo tuvo lugar ese cambio de la hostia en el bebé. Entonces, claro, alguno dijo, hay que decirle al rey, ¿verdad? Con su devoción a la Eucaristía tiene que venir a ver esto, ¿no? Entonces van y le dicen, oiga, véngase aquí el bebé, tal. Dijo, perdón, o sea, no tengo que ir, aquí en mi capilla privada pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo también se convierte? Pues no se convierte y nunca lo he visto, pero es que no necesito verlo, ¿no? Pero bueno, me parece que fue San Luis Rey de Francia, ¿no? Y como digo, pues cantidad de milagros eucarísticos. Y ahí está la fe. Si yo me lo creo, pues no tengo que ir, qué sé yo, al anciano para ver la hostia, ¿no? O el corporal sangrado o lo que fuera, ¿no? O oír el latido del corazón en una hostia, ¿no? Bueno, si me lo dicen, pues hombre, sí, me hace sentido. ¿Por qué? Porque mi fe me dice esto precisamente.
Es precisamente lo que ya sabía, lo que ya me habían dicho. Es un motivo más de credibilidad, es algo que refuerza mi confianza, ¿no? Ok, Buenísimo. ¿algo más? Todo en orden. Si quieren, en el chat pueden escribir o activar sus micrófonos por si alguien quiere preguntar. Yo creo que tiene tela para mucho esto, ¿no? O sea, Tiene tela para muchísimo. Por cierto, padre, tenemos el trailer. este año, ¿Cómo? Basta. no te otro chaque. No, justo le iba a decir, padre, que tenemos ya el trailer de la película. Si quiere, lo podemos proyectar o lo paso al chat, o sea, como prefiera. Como quieras. Uno es el tráiler que me mandaron también, y otro es una entrevista de una doñita con estos dos cuates. Ese se los puedo mandar. Ok, Y ese mándalo, mándenoslo y yo Vale. luego mando al chat de las pláticas. Ajá. Mandamos. Sí, cómo no. Sí, no, tiene mucha tela. Yo no sé si tú ibas a preguntar o comentar algo, Jorge. No, digo, es que sí, este tema, pues hay que ponerle hasta a lo mejor por cada virtud, porque tanto de las teologales como las cardinales, porque de aquí a diciembre ya tenemos buenos temas. Sí, ahora, quieras que no, la fe es como la más elaborada. Yo creo que se puede decir menos o tengo menos tema con respecto a la esperanza y la caridad. Santo Tomás dice que las tres virtudes se dan simultáneamente. O sea, no hacemos un acto de caridad sin esperanza ni fe. O sea, en cuanto, y ese es el credere in deum que explicaba yo, ¿no? O sea, si Dios me dice, oye, mandé a mi hijo a morir por ti, si yo me lo creo, eso engendra inmediatamente un acto de caridad. Amo a Dios. Amo a Dios. No actúa la fe al margen de la caridad. En cuanto se da un acto de fe, inmediatamente, ipso facto, se da un acto de esperanza y un acto de caridad. Las tres virtudes actúan siempre juntas. Y por eso es tan importante la fe, porque si yo apoyo la fe, apoyo la caridad. Si yo atento contra la fe, atento contra la caridad. Si yo descuido la fe, acabo no amando a Dios. O si no tengo una verdadera vida de fe, no puedo decir que amo a Dios. Y tanto la esperanza como la caridad, pues lo mismo, nos llevan a actuar a otro nivel. Por la esperanza, aspiramos a algo que está por encima de nuestra capacidad natural. Pensaba yo, nadie salta a su propia casa, ¿no? Yo no salto a la mía, que son 4 pisos o 5 pisos, o no sé cuántos pisos, son 12, 15 pisos, ¿no? Digo, metros de altura. Nadie salta su propia casa. Hay quien puede saltar 5 metros y no sé cuánto con una garrocha. Pero sin garrocha, pues no sé en cuánto está el récord de salto de altura, 2 y cacho, ¿no? Nadie salta 5 metros. No podemos saltar 5 metros nosotros, o sea, imposible. Y sin embargo, aspiramos a entrar al cielo. Con la mano en la cintura hablamos de llegar al cielo. O sea, a ver, ¿cómo que vas a llegar al cielo? No, pues sí, yo espero llegar al cielo. A ver, espérate, o sea, ¿puedes correr tú de aquí a Canadá? No, llegas a Canadá en avión, pero correr, o sea, te mueres en el esfuerzo, yo no lo sé, ¿no? De un tirón. Hay una serie de cosas que físicamente no podemos hacer, que están muy por encima de nuestra capacidad. Y hablaba de sumergirse a 1 kilómetro de profundidad. Bueno, y con una mano en la cintura, no, sí, yo me voy a ganar el cielo. El cielo es infinito. O sea, ¿cómo puedes pensar ganarte el cielo, no? Ahora que pues, recordabas, Jorge, de Padre José Antonio Coronel, pues él, como muchísimos cristianos, gastaron su existencia pensando en, me voy al cielo. O sea, yo me voy al cielo. Oye, pero mira, te invito a, no me invites, o sea, yo me quiero ir al cielo.
Oye, pero te ofrezco, o sea, lo dejo esto por el cielo. A ver, ¿cómo se te ocurre pensar en el cielo? Está muy por encima de tu capacidad. No importa que esté por encima de mi capacidad. La esperanza me da la fuerza para actuar por encima de algo que, pues, humanamente hablando, no se puede conseguir. La esperanza está para eso. La esperanza no está para ver si ya deja de temblar, ¿no? A ver si ya deja de temblar. No, o sea, lo que hay que esperar es que tiemble, ¿no? No sé si alguno de ustedes me decía hace un tiempo, o que ustedes o algún amigo suyo, decía, no, padre, ya se acabó el año. Pues ya solo falta el temblor, las posadas, Navidad y ya, vámonos, ¿no? Pues ya, porque hay que agendarlo, ¿no? El otro día me decían, padre, ¿qué vamos a hacer ahora de aquí para adelante para el temblor? Pues yo le decía, pues mira, agéndalo y vete de puente, ¿no? O sea, digo, ¿para qué te quedas, no? Si te va a caer todo encima, pues ve y disfruta, ¿no? O sea, métete al mar y ahí no se sentirá, ¿no? No sé. Iba a decir una alberca, ¿no? Pero me mandaron un video de una alberca en la que está temblando y el agua va para afuera. Es una cosa impresionante. Eh, pues, ¿qué hago con el temblor? Pues, agéndalo y, pues, no sé, échate unos alcoholes antes de que llegue. Al fin que ya sabemos a qué hora es, ¿no? Ya te echas unos alcoholes y ya, pues, ¿no? Te mueves junto con eso más a gusto, ¿no? No puedo esperar que deje de temblar, no puedo pretender eso. ¿Por qué? Porque la Tierra tiembla, ¿no? O sea, es de su naturaleza. Las capas tectónicas están creciendo, se están moviendo, se están ajustando y no van a dejar de ajustarse. ¿Puedo esperar en llegar al cielo? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque mi fundamento es la fe. Porque Dios nuestro Señor me dijo, oigan, ¿saben qué? Les voy a preparar un lugar en el cielo. Eso le dijo a sus discípulos. O sea, está dicho con unas palabras tan coloquiales y tan simples que las usamos como decir agua va, ¿no? Oigan, les voy a preparar unos cuartos en la casa de mi padre. Ah, órale. Sí, ¿a poco tú nos vas a hacer la cama? O alguien, algún ángel, ¿no? Pero pues órale, ¿no? Sí, les voy a preparar un lugar en la casa de mi padre. Ah, pues órale. Oye, señor, pero no vamos a alcanzar todos. No, no, si no hubiera lugar, yo les habría dicho que no hay lugar. Pero sí, no se preocupen, si hay lugar. Ah, bueno. No, entonces ya tengo un lugarcito. A ver, espérate, es el cielo. La esperanza va a eso, precisamente a pensar no en grande, sino en algo infinito. Eh, como decía, hay mucho menos que decir acerca de la esperanza, eh, precisamente porque el motor que pone en juego la fe y la esperanza y la caridad es el acto meritorio libre de fe. O sea, por eso hay muchísimos más estudios acerca de la fe, porque ahí empieza todo y lo que sigue es consecuencia. O sea, me voy a ganar el cielo, es consecuencia de mi fe. Y en eso consiste la esperanza. La esperanza fundamentalmente es, créetela, créete que vas a llegar al cielo. Y la caridad es amar a otro nivel. Amar a otro nivel. Es saber que Dios perdona. Creo que en el tráiler de la película, a lo mejor el que tienen, que es de 3 o 4 minutos, pero el otro videito que yo tengo es como de 7 minutos. Al final de ese, sale una señora diciendo que una vez en la vida, ella fue capaz de perdonar totalmente algo que le parecía imperdonable. Imperdonable. Ya no dice más o ya no elabora, pero, pero sí da a entender que es por el amor de nuestro Señor, o por el amor que nuestro Señor le da en la Eucaristía. O sea, la capacidad de amar para perdonar algo que humanamente no puedes perdonar, te la da la caridad. Lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? El Papa Juan Pablo II le disparan, cae, y pues según cae, dice, pues yo perdono a ese hombre. Es una capacidad de amar muy por encima
de lo que un hombre podría llegar a conseguir. Y ahí está la caridad sobrenatural, que está para amar a Dios en primer lugar, para amar a Dios por encima de todo y amar incluso al enemigo, porque eso es lo que plantea nuestro Señor. Oye, ama a tu enemigo. A ver, Señor, espérate, yo creo que te equivocaste, ¿no? Pues no se equivocó. Ama al enemigo. A ver, espérate, o sea, no, al enemigo. ¿Cómo sé que puedo ser capaz de amar así? El fundamento está en la fe. Solo si me la creo que Dios me puede poseer y me puede elevar a esa posibilidad, entonces lo voy a conseguir. Ya son más de las 9. Padre, hay una pregunta por aquí. Con esto Sí. podemos. Si quieren, con esta cerramos. Sí, con todo gusto. Dicen, Padre, buenas noches. En el día a día, ¿cómo podemos demostrar la caridad, sobre todo con aquellos que no son nuestros amigos? En el día a día, ¿no estás hablando del chofer de la micro que te echa encima la micro y hay que saludarlo con toda decencia, ¿no? Ese está rudo. Vamos a ver, el amor que nuestro Señor nos pide, yo podría decir que es un amor en el que hay que irnos ejercitando. Hay que ir haciendo el esfuerzo de amar. A amar se aprende. Hay que aprender a amar. El amor, a mí me gusta citar la canción de José José, yo creo que la conocerán todos. Luego la gente joven dice, ¿quién es José José? Ya está repitiendo el nombre, pues, se llama José. No, José José. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Les recomiendo que la oigan y pongan atención a la letra, porque tiene mucha verdad. Y sí es cierto que hay una diferencia abismal entre querer y amar, porque el querer puede ser egoísta y el amar pues es un salto en el que yo salgo de mí mismo, ¿no? A eso hay que aprender, como decía. El niño chiquito no sabe amar. El niño chiquito sabe buscar lo que quiere y entonces sabe querer. Ya decía yo el ejemplo de la generosidad, la virtud de la generosidad al principio y cómo nos enseñan a ser generosos, ¿no? O sea, pues mira, te voy a dar una bolsa de dulces, pero le repartes a tus primos. Entonces pues hay que repartirle a mis primos, ¿no? Salir de mí mismo, salir de mí mismo. Aprender a amar va por ahí. Aprender a salir de mí mismo. No es fácil, pero si uno aprende poco a poco a salir de uno mismo, aprende a amar, aprende a amar, aprende a amar. Todas las virtudes están interconectadas. No se ama sin paciencia, de manera que hay que ejercitar la paciencia. Entre otras cosas, también hay que decir que si uno quiere amar como nuestro Señor nos pide amar, hay que pedirle ese amor a nuestro Señor. Señor, tú quieres que yo ame a mi enemigo o al que no es mi amigo, pues dame la fuerza para amar como tú. Entonces es producto de la gracia, hay que pedirlo y por otro lado ejercitarse. Y con el tiempo uno lo consigue. No creo que Karol Wojtyła, antes de ser papa, pues hubiera reaccionado con toda caridad al principio con los comunistas. Yo creo que él aprendió a amar, pues ahora sí que como se dice por ahí, en la prensa del dolor, ¿no? Aprendió a comprender, aprendió a convivir. Hay varias películas, sobre todo hace años, pues se veían más, creo, de Karol Wojtyła o de Juan Pablo II. Y tenía sus pugnas,
con el Partido Comunista. Y tal vez en más de una ocasión tuvo alguna reacción en la que le faltó caridad. Bueno, pues él luego, durante muchos años, pues se ejercitó en amar. Yo creo que es cuestión de empeñarse. El amor a Dios es algo que crece. El amor a los no amigos o enemigos es algo que en principio no sale. Ya decía yo, esta señora dice que aprendió o fue capaz de perdonar después de tiempo. Pues mucha paciencia y mucho pedirle al Señor. Buenísimo. Buenísimo, padre. Pues muchas gracias. A darle vueltas. De nada. Bueno, Con mucho pues gusto. continuará, ¿no, padre?